Si me das comida curo tu cáncer. El millonario no lo creyó, hasta que lo imposible ocurrió ahí mismo. La lluvia de abril golpeaba sin piedad las ventanas del Bentley negro mientras Ricardo Mendoza observaba su reflejo en el vidrio tintado. Lo que una vez fue un rostro imponente, el mismo que apareció en la portada de Forbes 3 años consecutivos, ahora era apenas una sombra demacrada. El cáncer de páncreas había devorado su cuerpo con la misma voracidad con la que él había devorado empresas durante 4 décadas. «Señor Mendoza, llegamos al hospital», murmuró su chofer, evitando mirarlo por el espejo retrovisor. Nadie podía sostener la mirada de un hombre que sabía que tenía 3 meses de vida. Ricardo bajó del auto con movimientos calculados. Cada paso una negociación con el dolor que habitaba sus huesos. El Instituto Nacional de Oncología se alzaba frente a él como una montaña de cristal y acero, un monumento a la medicina moderna que había fallado estrepitosamente en salvarlo. $6 millones en tratamientos experimentales, consultas con los mejores oncólogos del mundo, vuelos a clínicas en Suiza y Japón. Todo inútil. La quimioterapia había cesado hacía 2 semanas. Su cuerpo ya no podía tolerarla, y los médicos habían pronunciado esas palabras que ningún multimillonario quiere escuchar. No hay nada más que podamos hacer. Salió del hospital con los últimos resultados bajo el brazo, números que confirmaban lo que ya sabía. El tumor había crecido, sus niveles estaban peor. El tiempo se agotaba más rápido de lo previsto. La avenida Reforma bullía con el tráfico vespertino de la Ciudad de México. Ricardo caminó lentamente por la banqueta, ignorando a su escolta que lo seguía a prudente distancia. Necesitaba aire, necesitaba pensar, ya ni sabía qué necesitaba. Fue entonces cuando lo vio. Un niño esquelético, no mayor de 10 años, estaba acurrucado bajo el toldo de una tienda cerrada. Su ropa eran jirones que alguna vez fueron una camiseta de fútbol y unos jeans. Los pies descalzos estaban cubiertos de llagas infectadas. Sus ojos, demasiado grandes para su rostro consumido, lo observaron con una intensidad que lo hizo detenerse. «Señor», la voz del niño era apenas un susurro ronco. «Se va a morir». Ricardo sintió que la sangre se le helaba. ¿Cómo podía saberlo ese mocoso? «¿Qué dijiste?» El niño se incorporó con dificultad, cada movimiento evidenciando la desnutrición severa que carcomía su pequeño cuerpo. «Usted tiene cáncer. Lo veo en sus ojos, en cómo camina, en cómo respira». La voz del niño tenía una cadencia extraña, como si las palabras le costaran un esfuerzo sobrehumano. «Mi mamá tenía la misma mirada antes de morirse». Ricardo retrocedió instintivamente. «¿Qué quieres? ¿Dinero?» «Comida», respondió el niño sin titubear. «Si me da comida, yo lo curo». Una carcajada amarga brotó de la garganta de Ricardo. «¿Tú? ¿Curarme? Niño, he gastado fortunas en los mejores médicos del mundo. ¿Y tú, un mendigo mugriento, crees que puedes curar el cáncer?» El niño no se inmutó ante el desprecio. Sus ojos permanecieron fijos en los de Ricardo con una determinación que parecía imposible en alguien tan joven y desvalido. «Sé de plantas, sé de remedios. Mi abuela me enseñó antes de que me quedara solo». Su voz se quebró ligeramente al mencionar a su abuela. «Por favor, señor, solo necesito comer algo. Hace 3 días que no pruebo nada». Ricardo observó al niño detenidamente. La desesperación en sus ojos era real, pero había algo más, una convicción inquebrantable que lo desconcertó. «¿Cómo te llamas?» «Miguel», respondió el niño, limpiándose la nariz con el dorso de la mano. «Miguel Hernández Flores». «Bien, Miguel, te voy a hacer una propuesta». Ricardo sintió una extraña combinación de curiosidad y crueldad. «Hay un restaurante ahí enfrente. Te voy a comprar la cena más cara del menú. Y a cambio quiero que me expliques exactamente cómo planeas curar mi cáncer terminal». Los ojos de Miguel se iluminaron con una esperanza que partía el alma. 30 minutos después, estaban sentados en un reservado del restaurante más exclusivo de la zona. Los meseros miraban con disgusto mal disimulado al niño harapiento. Pero nadie se atrevía a cuestionar las decisiones del hombre que acababa de ordenar $1000 en comida. Miguel comía con la desesperación de alguien que ha conocido el hambre real. Sus manos temblaban mientras devoraba el primer plato, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas sucias. «Despacio», murmuró Ricardo, sintiendo una punzada extraña en el pecho. «Te vas a enfermar». «No puedo parar», sollozó Miguel entre bocados. «Pensé que me iba a morir hoy. Esta mañana ya no sentía las piernas». Ricardo observó al niño comer durante varios minutos, una mezcla de fascinación y horror creciendo en su interior.
¿Cuándo había sido la última vez que había visto a alguien valorar tanto algo tan simple como la comida? Ahora habla, dijo Ricardo cuando Miguel finalmente aminoró el ritmo. Explícame tu milagroso plan para curarme. Miguel se limpió la boca con una servilleta, sus movimientos súbitamente más dignos ahora que tenía comida en el estómago. Mi abuela era curandera en Chiapas. Comenzó con voz temblorosa. Sabía de plantas que los doctores no conocen. Cuando yo era chiquito, antes de que murieran mis papás, ella me enseñó. Me decía que las plantas tienen poder, pero solo si sabes cómo pedírselo. Patrañas, masculló Ricardo. Supersticiones de ignorantes. Sí. Miguel lo miró directamente a los ojos. ¿Y por qué sus doctores caros no lo han curado? La pregunta golpeó a Ricardo como una bofetada. El niño tenía razón. La medicina moderna, con toda su arrogancia y tecnología, había fracasado completamente. Continúa, gruñó. Mi abuela curaba el cáncer con una mezcla de 7 plantas. Tepezcoite para regenerar, hierba del sapo para limpiar la sangre, ruda para espantar lo malo, gordolobo para los pulmones. Aunque usted no lo tenga ahí, sirve para fortalecer todo el cuerpo. Miguel enumeraba con los dedos, su voz ganando confianza. Más chaya, que aquí en la ciudad casi no se encuentra, y se detuvo mordiéndose el labio. ¿Y qué más? Sangre de drago. Pero esa solo crece en la selva, y es muy cara. Ricardo rió con sarcasmo. ¿Sangre de drago? ¿En serio? Es una resina roja que sale de un árbol, explicó Miguel con paciencia infinita. Se usa para curar heridas por dentro. Mi abuela me contó que una vez curó a un señor que tenía tumores en el estómago. ¿Y dónde supuestamente vamos a conseguir todo eso? Miguel bajó la mirada. En el mercado de Sonora venden algunas. Otras, tendríamos que ir a Chiapas. ¿Dónde está mi pueblo? Tu pueblo. ¿Y cómo llegaste aquí? La expresión de Miguel se ensombreció. Sus manos pequeñas comenzaron a temblar sobre la mesa. Mis papás murieron en un accidente hace 2 años. Un tráiler se pasó el alto. Mi abuela me llevó con ella, pero se enfermó el año pasado. Cáncer también. Su voz se quebró. Traté de curarla con las plantas, pero ya era muy tarde. Se había extendido a todo su cuerpo. Ricardo sintió un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con su enfermedad. Cuando murió mi abuela, los del pueblo me mandaron con unos tíos aquí en México. Pero ellos... Miguel se detuvo, sus ojos llenándose de lágrimas. Ellos me pegaban. Me decían que era una boca más que alimentar. Un día mi tío llegó muy borracho y me golpeó tanto que pensé que me iba a matar. Esa noche me escapé. ¿Hace cuánto? 8 meses, susurró Miguel. He estado viviendo en las calles desde entonces. A veces otros niños me dan comida. A veces encuentro cosas en la basura. Y a veces su voz se desvaneció. ¿A veces qué? A veces curo gente para que me den algo de comer. Ricardo se inclinó hacia adelante. ¿Has curado a otras personas? Miguel asintió lentamente. La señora Carmen, que vende flores en el metro, tenía una tos muy fea que no se le quitaba. Le hice un té con gordolobo y bugambilia. Se curó en 3 días. Eso no es cáncer. No, admitió Miguel. Pero también curé a don Roberto. Él vive en la coladera cerca del Zócalo. Tenía unas llagas en las piernas que no sanaban. Le puse tepezcoite molido con miel. Se curó en 2 semanas. Ricardo estudió el rostro del niño. No había mentira en sus ojos, solo una convicción inquebrantable en su conocimiento. ¿Y el cáncer? ¿Has curado cáncer antes? Miguel negó con la cabeza. Solo vi a mi abuela curarlo una vez. Pero sé la receta, sé cómo se hace. ¿Por qué quieres ayudarme?, preguntó Ricardo súbitamente. Ni siquiera me conoces. Porque usted me dio de comer, respondió Miguel con simplicidad devastadora. ¿Y por qué? Dudó un momento. Porque a lo mejor si lo curo, usted puede ayudar a otros niños como yo. La pregunta golpeó a Ricardo en lo profundo. Durante 40 años había construido un imperio despiadado. Había cerrado fábricas, despedido miles de empleados, desalojado familias de sus hogares para construir centros comerciales. Había donado millones a causas benéficas, sí, pero solo por los beneficios fiscales y la imagen pública. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien había confiado en él por pura bondad? Está bien, dijo Ricardo finalmente. Vamos a intentar tu cura milagrosa, pero con una condición. Los ojos de Miguel se iluminaron. Si esto no funciona, si en un mes no veo ninguna mejora, tú vas a un albergue para niños. No puedes seguir viviendo en la calle. Miguel asintió vigorosamente. ¿Y si funciona? Ricardo sintió una sonrisa extraña,
tirando de las comisuras de su boca. Si funciona, niño, te voy a dar todo lo que necesites, para ti y para todos los niños como tú. Los siguientes días pasaron en una nebulosa surreal. Ricardo, un hombre acostumbrado a tener control absoluto sobre su entorno, se encontró siguiendo las instrucciones de un niño de 10 años. Miguel demostró conocer la Ciudad de México mejor que cualquier taxista. Lo guió a través de mercados que Ricardo nunca había imaginado que existían. Lugares donde ancianas vendían plantas secas y remedios que habían pasado de generación en generación durante siglos. En el mercado de Sonora, Miguel se transformó. Su timidez desapareció mientras examinaba hierbas, olía raíces, negociaba precios con una autoridad que dejaba boquiabiertos a los vendedores. «Este gordolobo está muy seco», le dijo a una señora mayor. «¿No tiene de la cosecha más reciente? ¿Y tú qué sabes, escuincle?» Mi abuela era Esperanza Flores, de San Cristóbal. Ella me enseñó. El nombre actuó como una llave mágica. La expresión de la mujer cambió completamente. «¿Eres nieto de la curandera Esperanza?» Miguel asintió. «Ay, mijito, ¿por qué no dijiste desde el principio? Tu abuela me ayudó a curar a mi hijo cuando los doctores ya no podían hacer nada». Durante los siguientes 3 días, Ricardo observó a Miguel recolectar ingredientes con la meticulosidad de un farmacéutico. Cada planta era examinada, olida, probada con la punta de la lengua. Algunas fueron rechazadas por razones que solo Miguel entendía. «Esta ruda está amarga», murmuró, desechando un manojo. «Tiene que ser dulce para que funcione bien». Ricardo se hospedó en el hotel más caro de la ciudad, pero Miguel se negó a quedarse ahí. «La gente como yo no pertenece a lugares así», dijo con una sabiduría que partía el corazón. «Mejor me quedo en el parque. Estoy acostumbrado». Pero Ricardo insistió. Le compró ropa nueva, aunque Miguel se mostró incómodo con los zapatos y siguió prefiriendo andar descalzo. Le dio dinero para comida, que Miguel gastó principalmente en los otros niños de la calle. El cuarto día llegó el momento de preparar la medicina. En la suite presidencial del hotel, Miguel extendió las plantas sobre la mesa de mármol como un cirujano preparando sus instrumentos. Ricardo observó, fascinado a pesar de su escepticismo, mientras el niño trabajaba con una concentración absoluta. «Primero el tepezcoite», murmuró Miguel, moliendo la corteza seca en un mortero de barro que había insistido en comprar. «Tiene que quedar como polvo fino, pero no tanto que pierda el aceite». Sus manos pequeñas trabajaban con una precisión que contradecía su edad. Medía, pesaba, mezclaba, siguiendo patrones que parecían grabados en su memoria celular. «¿Cómo sabes las cantidades exactas?», preguntó Ricardo. «Mi abuela me hizo memorizar las recetas», respondió Miguel sin levantar la vista. «Me decía que algún día iba a necesitarlas para ayudar a gente». Hirvió agua en una olla de barro, añadió las hierbas en un orden específico, murmuró palabras en una lengua que Ricardo no reconoció. «¿Qué dices?» «Le pido permiso a las plantas», explicó Miguel con naturalidad. «Mi abuela decía que si no les pides permiso no van a querer ayudar». 2 horas después, Miguel le extendió una taza de líquido parduzco que olía a tierra húmeda y Esperanza desesperada. «Tiene que tomárselo todo», dijo solemnemente. «3 veces al día, antes de comer. Y tiene que creer que va a funcionar». Ricardo miró el brebaje con desconfianza. «¿Y si me envenenas?» «¿Por qué iba a hacer eso?» Miguel lo miró con ojos heridos. «Usted es la primera persona en mucho tiempo que ha sido buena conmigo». Esa noche, mientras Ricardo bebía la poción amarga en la soledad de su suite, se preguntó si había perdido completamente la razón. Aquí estaba él, un hombre que había construido un imperio de $1.000 millones, confiando su vida a las supersticiones de un niño de la calle. Pero algo extraño comenzó a suceder. La primera semana no sintió cambios dramáticos, pero el dolor constante que había sido su compañero durante meses comenzó a suavizarse. Al principio lo atribuyó a un efecto placebo, pero cuando pudo dormir una noche completa sin despertarse por primera vez en medio año, comenzó a preguntarse. Miguel lo visitaba todas las mañanas para preparar la medicina fresca. El niño había ganado peso y color, pero seguía negándose a quedarse en el hotel. «¿Por qué no quieres una habitación propia?», le preguntó Ricardo una mañana. «Porque cuando esto termine, voy a volver a las calles», respondió Miguel con una tristeza que lo desgarró. «Es mejor no acostumbrarse a las cosas buenas». «¿Quién dijo que esto va a terminar?». Miguel le dirigió una mirada que contenía una sabiduría demasiado pesada para sus 10 años. «Todo termina, señor. Mi abuela me enseñó eso también». La segunda semana, Ricardo se despertó una mañana y se dio cuenta de que tenía apetito por primera vez en meses.
No solo eso, sino que la comida tenía sabor de nuevo. Los colores parecían más vivos, los sonidos más claros. Sus médicos estaban perplejos. Los análisis de sangre mostraban mejoras que no podían explicar. El oncólogo principal, el doctor Ramírez, lo miró como si fuera un espécimen de laboratorio. Sus marcadores tumorales han bajado un 30%, murmuró, revisando los resultados por quinta vez. Esto es inusual. ¿Inusual cómo? Señor Mendoza, con todo respeto, hace 2 semanas usted estaba desahuciado. Sus niveles estaban por las nubes, y ahora, el doctor sacudió la cabeza. ¿Ha estado tomando algún tratamiento alternativo? Ricardo pensó en Miguel, en sus manos pequeñas moliendo hierbas con la devoción de un sacerdote preparando la comunión. Algo así. La tercera semana, Ricardo se sintió lo suficientemente fuerte como para volver a su oficina. Sus empleados lo miraron como si hubieran visto un fantasma. Su asistente personal, Carmen, no pudo contener las lágrimas cuando lo vio. Señor Mendoza, se ve diferente, tartamudeó, más fuerte. Ricardo se miró en el espejo de su oficina. El hombre que le devolvía la mirada seguía siendo delgado, pero ya no tenía la apariencia cadavérica de un moribundo. Sus ojos habían recuperado algo de su antigua intensidad. Esa tarde, mientras revisaba los reportes financieros que se habían acumulado durante su ausencia, su mente siguió derivando hacia Miguel. El niño había rechazado todos sus intentos de darle dinero, aceptando solo comida y materiales para su medicina. ¿Por qué no quieres que te ayude más?, le había preguntado. Porque no estoy haciendo esto por dinero, había respondido Miguel con esa simplicidad devastadora que lo caracterizaba. Lo estoy haciendo porque está bien hacerlo. ¿Cuándo había sido la última vez que Ricardo había hecho algo simplemente porque estaba bien hacerlo? La cuarta semana llegó con resultados de laboratorio que dejaron a todo el equipo médico en shock silencioso. Los marcadores tumorales habían bajado un 70%. Las masas en el páncreas se habían reducido significativamente. El doctor Ramírez pidió repetir los exámenes 3 veces. Esto es médicamente imposible, murmuró, mirando las imágenes de tomografía. Los tumores están retrocediendo. ¿Qué significa eso? Significa, señor Mendoza, que usted está experimentando lo que solo puedo describir como una remisión espontánea. Es extraordinariamente raro, pero está sucediendo. Esa noche, Ricardo encontró a Miguel en el parque donde había estado durmiendo. El niño estaba sentado bajo un farol, enseñando a otros niños de la calle a identificar plantas medicinales. Miguel, lo llamó. El niño corrió hacia él con una sonrisa que iluminó la noche. ¿Cómo se siente, señor? Como si hubiera vuelto a la vida, admitió Ricardo. Los doctores dicen que el cáncer está retrocediendo. La sonrisa de Miguel se hizo aún más brillante. Sabía que iba a funcionar. Las plantas nunca mienten. Miguel, necesitamos hablar. Se sentaron en una banca del parque, rodeados por el murmullo de la ciudad nocturna. Ricardo observó al niño que le había devuelto la vida, este pequeño ser humano que había emergido de las calles como un ángel disfrazado de mendigo. «Quiero adoptarte», dijo Ricardo abruptamente. Miguel lo miró con ojos enormes. «¿En serio?» «En serio. Quiero que vengas a vivir conmigo. Quiero enviarte a la mejor escuela. Quiero que tengas todo lo que necesites. Quiero...» Ricardo se detuvo, su voz quebrándose ligeramente. «Quiero ser tu familia». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Miguel. «¿Por qué?» «Porque me salvaste la vida». «¿Y por qué?» Ricardo luchó con las palabras. «Porque en estos días contigo he recordado cómo se siente ser humano de nuevo». Miguel se arrojó a sus brazos, sollozando contra su pecho. Ricardo lo abrazó, sintiendo como algo roto dentro de él comenzaba a sanarse. Pero la felicidad duró poco. 2 días después, Miguel no llegó a su cita matutina. Ricardo lo buscó en el parque, en los lugares que frecuentaba. Preguntó a los otros niños de la calle. Nadie lo había visto. La angustia creció durante horas hasta convertirse en pánico. Ricardo movilizó a su equipo de seguridad. Ofreció recompensas, contactó a la policía. ¿Dónde podía estar un niño de 10 años en una ciudad de 20 millones? Lo encontró al atardecer, en un callejón cerca del mercado de Sonora. Miguel estaba acurrucado contra una pared, temblando violentamente. Su piel tenía un tinte grisáceo, y su respiración era laboriosa. «Miguel, ¿qué te pasa?» «No me siento bien», murmuró el niño. «Me duele todo». Ricardo lo levantó en brazos, asustado por lo ligero que se sentía. Lo llevó corriendo al hospital más cercano, gritando por ayuda médica.
Los doctores lo examinaron durante horas. Análisis de sangre, radiografías, tomografías. Ricardo esperó en el pasillo, paseando como un león enjaulado, experimentando un terror que no había sentido ni cuando recibió su propio diagnóstico de cáncer. Finalmente el doctor Guerrero, el pediatra a cargo, salió con una expresión sombría. Señor Mendoza, el niño está severamente desnutrido. Su sistema inmunológico está comprometido, tiene anemia severa y ¿qué más? Tiene signos de desnutrición crónica que datan de meses, posiblemente años. Su cuerpo básicamente se está consumiendo a sí mismo. ¿Se va a recuperar? El doctor dudó. Es difícil decirlo. Los niños son resistentes, pero el daño es extenso. Necesita nutrición intensiva, medicamentos, y dígamelo directamente. Señor, este niño se está muriendo de hambre. Literalmente. A pesar de que dice que ha estado comiendo mejor recientemente, el daño acumulado es severo. Ricardo sintió que el mundo se tambalea a su alrededor. Mientras él se recuperaba de su cáncer, mientras celebraba su nueva vida, Miguel se había estado muriendo lentamente de inanición. ¿Cuánto tiempo tiene? Si responde bien al tratamiento, si podemos estabilizar su condición nutricional, es posible que se recupere completamente. Pero va a tomar tiempo. Ricardo pasó los siguientes días al lado de la cama de hospital de Miguel. El niño derivaba entre el sueño y la vigilia, a veces delirando por la fiebre, a veces sorprendentemente lúcido. Señor, le susurró una noche, cuando los dos estaban solos en la habitación iluminada solo por las máquinas médicas. ¿Usted ya se siente mejor? Sí, Miguel. Me salvaste. Me alegro. Sonrió débilmente. Sabía que las plantas lo iban a ayudar. Miguel, ¿por qué nunca me dijiste que te estabas muriendo de hambre? Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. Porque usted ya tenía suficientes problemas. Y porque su voz se quebró. Porque tenía miedo de que si se daba cuenta de lo enfermo que estaba, ya no me iba a querer ayudar. Ricardo sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el corazón. Este niño, muriendo de hambre y enfermedad, había puesto la vida de un extraño antes que la suya propia. Miguel, escúchame muy bien. Tomó las manos pequeñas del niño entre las suyas. Pase lo que pase, yo voy a cuidarte. Vas a vivir conmigo, vas a ir a la escuela, vas a tener todo lo que necesites. Te lo prometo. Y si me muero, no te vas a morir, dijo Ricardo con una firmeza que no sentía. No te voy a dejar morir. Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional. Miguel mejoraba, luego empeoraba, luego volvía a mejorar. Los médicos trabajaban incansablemente, administrando nutrientes por vía intravenosa, combatiendo infecciones, monitoreando cada signo vital. Ricardo no se movió de su lado. Durmió en una silla junto a la cama, comió comida de hospital, rechazó todas las llamadas de negocios. Su empresa podría colapsar, pero no le importaba. Lo único que importaba era que Miguel sobreviviera. Una mañana, después de una semana en el hospital, Miguel despertó con los ojos claros y hambre real por primera vez. Señor, murmuró, ¿me puede traer un poco de comida de verdad? Esta de hospital sabe fea. Ricardo rió hasta llorar, un sonido que atrajo a las enfermeras corriendo. Los siguientes meses pasaron en un borrón de recuperación y adaptación. Miguel se mudó a la mansión de Ricardo, ocupando una suite completa que fue decorada especialmente para él. Pero el niño seguía prefiriendo dormir en el suelo y comía con las manos cuando pensaba que nadie lo veía. La adaptación no fue fácil. Miguel tenía pesadillas sobre sus padres, sobre su abuela, sobre sus meses en las calles. A veces despertaba gritando, y Ricardo corría a consolarlo, sosteniendo su pequeño cuerpo tembloroso hasta que las lágrimas cesaban. ¿Por qué es bueno conmigo?, le preguntó Miguel una noche después de una pesadilla particularmente terrible. Porque te quiero, respondió Ricardo, sorprendido por la facilidad con que las palabras salieron de su boca. Porque eres mi hijo ahora. Pero usted es rico y importante, y yo solo soy un niño de la calle. Tú eres el niño que me salvó la vida, corrigió Ricardo. Tú eres el niño más valiente y generoso que he conocido. Tú eres mi familia. Miguel comenzó a asistir a una escuela privada, donde inicialmente luchó tanto académica como socialmente. Los otros niños venían de familias adineradas y no sabían qué hacer con este compañero que había vivido en las calles. Pero Miguel tenía algo que ninguno de ellos poseía, una sabiduría profunda sobre la supervivencia, la compasión y el valor real de las cosas. Gradualmente se ganó el respeto de sus compañeros, no por su nueva riqueza,
sino por su carácter. Ricardo, mientras tanto, comenzó a cambiar fundamentalmente la forma en que dirigía sus negocios. Estableció programas para empleados, creó fondos para familias necesitadas, abrió comedores gratuitos en las zonas más pobres de la ciudad. ¿Por qué está haciendo todo esto?, le preguntó su director financiero durante una junta donde Ricardo anunció que donaría $100 millones para construir un centro para niños de la calle. «Porque mi hijo me enseñó que hay cosas más valiosas que el dinero», respondió Ricardo, pensando en Miguel. Un año después del encuentro inicial, Ricardo recibió los resultados de sus exámenes médicos anuales. Estaba completamente libre de cáncer, ni rastro de los tumores que habían estado matándolo. Esa noche, encontró a Miguel en el jardín de la mansión, cuidando un pequeño huerto de plantas medicinales que había insistido en plantar. Miguel, lo llamó. El niño, que ahora tenía color en las mejillas y había crecido varios centímetros, corrió hacia él con una sonrisa radiante. «¿Cómo se siente, papá?». La palabra papá todavía lo tomaba por sorpresa cada vez que Miguel la usaba, llenándolo de una calidez que ninguna cantidad de dinero había podido proporcionarle. «Me siento perfecto, completamente curado». «¿En serio?». Los ojos de Miguel se iluminaron. «¿Ya no tiene nada de cáncer?». «Nada. Los doctores dicen que es un milagro». Miguel sonrió con esa sabiduría antigua que seguía viviendo en sus ojos jóvenes. «No es un milagro, papá. Son las plantas. Y el amor». «¿El amor?». «Mi abuela me dijo que las plantas solo curan cuando hay amor verdadero», explicó Miguel, tocando suavemente las hojas de una planta de ruda. «Cuando usted me dio de comer esa noche, cuando me trató como si fuera importante, ahí empezó la curación de verdad». Ricardo se arrodilló para quedar a la altura de Miguel. «¿Sabes qué, hijo? Creo que tu abuela tenía razón, pero creo que tú me curaste de algo más que el cáncer». «¿De qué más?». «Me curaste de estar solo. Me curaste de no saber cómo querer a alguien». 2 años después, la Fundación Miguel Hernández había abierto su 5º centro para niños de la calle. Ricardo y Miguel visitaban cada instalación mensualmente. Miguel enseñando a los niños sobre plantas medicinales mientras Ricardo se aseguraba de que tuvieran todo lo necesario. Durante una de estas visitas, una niña pequeña se acercó a Miguel. «¿Es cierto que tú vivías en la calle como nosotros?», le preguntó con curiosidad. «Sí», respondió Miguel sin avergonzarse. «Durante 8 meses. ¿Y ahora eres rico?». Miguel miró a Ricardo, quien estaba conversando con los trabajadores sociales, y luego de vuelta a la niña. «Ahora tengo una familia», corrigió suavemente. «Eso es mejor que ser rico». La niña frunció el ceño. «¿No es lo mismo?». «No», sonrió Miguel. «La riqueza se puede perder, pero el amor de una familia es para siempre». Esa noche, en el auto de regreso a casa, Ricardo observó a Miguel dormido en el asiento trasero. El niño abrazaba un libro de botánica que Ricardo le había regalado, con páginas marcadas y notas en los márgenes escritas con su letra cuidadosa. Su teléfono vibró con un mensaje de su oncólogo. «Sisier Mendoza, sus exámenes de los 5 años están perfectos. Oficialmente puede considerarse curado. Felicidades». Ricardo miró el mensaje y luego a Miguel. 5 años habían pasado desde esa noche lluviosa, cuando un niño moribundo le había ofrecido curar su cáncer a cambio de comida. 5 años desde que su vida había cambiado completamente. El cáncer se había ido, sí, pero más importante aún, el vacío en su alma también había sanado. «Papá», murmuró Miguel, medio dormido. «¿Ya llegamos a casa?». «Casi, hijo, casi llegamos a casa». Pero Ricardo sabía que ya habían llegado a casa hace mucho tiempo. El hogar no era la mansión de mármol y cristal donde vivían. El hogar era este niño extraordinario que había aparecido en su momento más oscuro para enseñarle que los verdaderos milagros no vienen de la medicina moderna o del dinero. Vienen del amor incondicional de un corazón puro. Miguel se acomodó mejor en su asiento, sonriendo en sueños. En su pequeña mano, todavía sostenía una semilla de ruda que había estado mostrando a los niños del centro esa tarde. Y Ricardo Mendoza, el millonario que una vez había creído que el dinero lo era todo, condujo hacia casa sabiendo que el verdadero tesoro dormía tranquilamente en el asiento trasero, soñando con plantas que curan y con el poder infinito de un corazón que ama sin condiciones. La historia había comenzado con las palabras de un niño desesperado: «Si me das comida curo tu cáncer». Pero había terminado con algo mucho más poderoso: la curación mutua de 2 almas que se habían encontrado justo cuando más se necesitaban. Y en el jardín de su casa, las plantas medicinales que Miguel cuidaba con tanto amor crecían exuberantes bajo las estrellas,
como testigos silenciosos de que los verdaderos milagros suceden cuando el amor y la esperanza se encuentran en el momento exacto en que el mundo parece más oscuro. Fin.